Bueno, hola, bienvenidas y bienvenidos a este primer vídeo de Diburreseñas. He querido empezar esta andadura haciendo referencia, haciendo un homenaje al origen del cómic de superhéroes como hoy lo entendemos. Yo soy muy admirador de los primeros cómics de Superman, por ejemplo, de Superman, de Batman, de los primeros de Marvel cuando la era Timely. Me gusta mucho esa estética, ese dibujo burdo como sin pulir, que denota mucha falta de técnica, pero muchas ganas de trabajar y de dedicarse a eso. Yo soy muy fan y muy aférrimo defensor del Superman original, de los primeros números de Action Comics y de su propia cabecera, en las que eran sus propios creadores, Jerry Siegel y Joe Shuster, quienes todavía se encargaban del personaje, realmente de un personaje muy distinto del que nos ha llegado hasta ahora. Y por eso quería aprovechar hoy para hacer un vídeo especial, más largo de lo que preveo se quedarán los siguientes vídeos, en los que simplemente haré una reseña de un cómic y ya está. En este voy a hacer, aparte de la reseña del cómic correspondiente, además os hablaré bueno, algunas otros ejemplares relacionados con aquello de lo que estamos hablando hoy. Bien, bueno, os quiero hablar de este tomo que ha editado en España D-Books y por el cual les estoy eternamente agradecido, porque es una joya, es una maravilla, es una preciosidad y es todo lo bueno que se me pueda ocurrir decirle. Partimos de que yo, como he dicho antes, ya no soy objetivo, porque vamos, es un tema que me interesa mucho. Si ya esta obra hablase de un autor de cómic ficticio o poco conocido de los años 30, ya me interesaría, pero es que estamos hablando de Joe Shuster, el co-creador de Superman, y una historia, la de ambos, la de Jerry Siegel y Joe Shuster, que la verdad es que es para no parar de llorar. Esta novela gráfica, o como la queramos llamar, nos la trae el guionista Julian Boloch, no sé, perdonad mi pronunciación, pero no sé exactamente cuál es, Thomas Campi. Apenas tiene un par de meses aquí en España, salió en junio, tiene 191 páginas y cuesta 25 euros, los cuales ya digo que, al menos para mí, están totalmente justificados. Bueno, no sé si estáis familiarizadas con la historia de estos dos creadores, pero os voy a poner un poco en antecedentes, muy rápidamente. Jerry Siegel y Joe Shuster eran dos chavales judíos de Cleveland, que a principio de los años 30 se conocieron y vieron que tenían muchas cosas en común, entre ellos la ciencia ficción, las historias pulp de la época, y empezaron a hacer pequeñas colaboraciones y intentar dedicarse al mundo del cómic como estaba concebido en ese momento, que era más a base de publicar en periódicos historias cortas y realmente en lo que hoy conocemos como comic book apenas había salido, bueno, realmente salió en esos años. El cómic parte de la anécdota real que cuenta que un policía despertó a un hombre mayor durmiendo en un banco del parque y, para su asombro, no era otro que ni más ni menos que Joe Shuster, el dibujante original de Superman.
Aquí vemos varios homenajes a lo que fueron las influencias de Jerry, de Joe, Metropolis, de Fritz Lang, las películas de Harold Lloyd y este tipo de gente. Algunos de los primeros grandes cómics de la historia, como Little Nemo, al que hacen aquí un precioso homenaje. Bueno, la historia de ambos. Aquí vemos cuando estos dos titanes se conocen por primera vez y cómo empiezan a entablar relación, y esas historias pulp y esas revistas de ciencia ficción que tienen en común y que les volvían completamente locos, sobre todo a Jerry, que era un apasionado de la ciencia ficción. De hecho, creo que es evidente, pues, cuando lo lees, que en ocasiones el verdadero protagonista de muchas de las partes de esta novela es Jerry Siegel, el guionista y el primer responsable de que hoy tengamos a Superman. No es baladí, ya que Jerry, durante toda su vida, ya no solo su carrera, mantuvo una incesante lucha por recobrar la dignidad y que se reconocieran sus derechos de creación del personaje, y que tanto con su compañero como él tuvieran una compensación digna por aquello que habían creado. Aquí tenemos, por ejemplo, un poema real que compuso Jerry para una tal Lois, de la cual se enamoró locamente, y que sería el origen de la futura periodista del Daily Star, creo que era, en su origen. La muerte del padre de Siegel, uno de los, sin duda, detonantes de la creación del personaje. Aquí hay algo muy interesante. En 2 páginas o 3 nos hacen una recreación del relato que publicaron ambos en su fanzine Science Fiction, creo que fue en el número 2, en el que se nombra por primera vez Superman, el nombre de Superman, que sería muy diferente del Superman que luego crearon para los cómics, y por supuesto del que llegó a nuestros días. Aquí tenemos una escena algo cómica de cómo Jerry empieza una noche de desvelo a idear el personaje por primera vez. Los primeros bocetos de páginas, diseños de personajes, su primer contrato editorial relacionado con Superman, del que se acabarían arrepintiendo en gran medida. Este cómic además es un recorrido por la intrahistoria del mundo del cómic y de los orígenes de la industria del cómic. Se hace un repaso muy interesante por la creación y el desarrollo de los cómics de Superman, como por ejemplo las poses de modelo de ellos mismos, cómo contrataron incluso a una modelo para que hiciera de Lois. Una cosa que me llamó mucho la atención y que me interesó mucho mientras lo leía fue cómo Bob Kane, el que teníamos hasta hace pocos años como único creador de un personaje como Batman, y que hace pocos años, como digo, se ha demostrado que no pudo ser tal sin la colaboración y participación indispensable del guionista Bill Finger, al que nunca acreditó, y al que ahora DC lleva unos años acreditando como se merece. Pues como digo, Bob Kane no queda muy bien en esta obra. No lo tratan de un personaje muy fiable, digamos. Aquí tenemos el primer cheque que cobraron por la primera historia de Superman,
en la que cobraron pues $412, 130 por Superman y el resto por los demás trabajos que habían hecho para la Mayor y que aún no nos habían pagado. Ellos cobraron eso por la historia que habían dibujado y guionizado y por los derechos del personaje, de los cuales la que ahora conocemos como DC, entonces todavía no se llamaba así, se acabó haciendo bastante bollante como empresa, sobre todo gracias al rédito de Superman, que contra todo pronóstico acabó convirtiéndose en un icono de la cultura popular. Aquí Siegel también empieza a ver cómo ese personaje que les había costado años y años colocar en una editorial se les estaba escapando de las manos y además estaba empezando a ser increíblemente rentable, mientras que ellos no veían un simple duro. Aquí vemos, por ejemplo, a un joven Stan Lee en sus inicios. Me parece interesante remarcar cómo Thomas Campic hace un trabajo precioso en este cómic, y ya no solo en este cómic, porque sigo algo su trabajo y es increíble este hombre. Usa dos estilos. La parte inicial en la que empieza a contar la historia, en que supuestamente estaríamos en el presente, aunque, bueno, en su presente, esto creo que estamos hablando de los años, sí, de 1975, en tinta las páginas, digamos. Mientras que el resto, lo que compone el cuerpo de la obra, que en sí es un recuerdo, básicamente es él contando su historia, pues la deja en sencillas, en acuarelas, sin ningún refuerzo de línea, lo cual yo aquí ya me voy a lanzar a la piscina, me voy a aventurar. Yo entiendo que es una diferenciación y que usa ese estilo poco perfilado y difuso de la acuarela, bueno, para simbolizar lo difuso de un recuerdo, de una memoria. Entiendo yo que tendrá algo que ver con eso, o simplemente es una decisión estética, no sé hasta qué punto será consciente o será pretendido. Quizás solo es una forma de diferenciar las dos líneas temporales. Aquí vemos a unos jóvenes, Joe Simon y Jack Kirby, quienes participaron en el primer número, esto no lo sabía, me enteré aquí, en el primer número de Shazam, quien ahora supongo que empezará a popularizarse debido a la película que saldrá en pocos meses, no sé cuándo sale, pero en breve. Bueno, Shazam, que en aquel momento todavía era el Capitán Marvel. Bueno, la historia de estos dos creadores es lacrimógena a más no poder. Acabaron en unas condiciones muy pésimas, sobre todo Joe, que acabó bastante ciego prácticamente y sin poder ejercer. Pero antes de eso acabó teniendo que hacer historias eróticas, de temática sadomasoquista y bondage y cosas así, básicamente para poder subsistir. Aquí tenemos, por ejemplo, como no podía faltar, el profesor Frederick Wertham, el autor del libro La seducción del inocente o de los inocentes, bueno, del inocente, y cuya campaña contra los cómics y la violencia dentro de ellos llevó a las comisiones del Senado este tema, poniendo en boga la creciente actividad criminal entre los jóvenes y cómo esto era debido supuestamente a la lectura y el consumo de cómics de acción y de terror y de temática violenta. Hoy en día seguimos con esos debates, hace unos años los tuvimos con los videojuegos y ahora vuelve con las películas y con los cómics y con toda aquella ficción que sea un poco subida de tono. Esto provocó que la industria se viera muy tocada hasta el punto de tener que crear su propio sello de autocensura llamado el Comics Code,
y todo aquel que no se quiso adscribir a ello y a sus reglas de autocensura acabaron muy mal, teniendo que cerrar y bueno, muchos acabaron dejando el negocio por la falta de motivación y de creatividad y de libertad. Tenemos unos cuantos cameos de gente potente de la industria. Aquí, por ejemplo, tenemos a Jack Kirby. Hay alguno que no quiero desvelar, prefiero que lo leáis vosotros. Tenemos a Stan Lee. Bueno, Jerry, al enterarse de que se iba a hacer la superproducción millonaria de su personaje, sin contar, evidentemente, ni con él ni con su compañero Joe, tengamos en cuenta que además esta gente estaba viviendo en la miseria. Jerry era muy mayor y seguía teniendo que trabajar en la oficina de correos y era todo muy duro. Y bueno, Jerry, en su lucha eterna, incansable, escribió una dura carta ensañándose con la editorial y con la productora que iba a hacer la película y maldiciéndola, y la envió a prácticamente todos los profesionales de la industria, llegando a manos de este señor que tenemos aquí, que es ni más ni menos que Neal Adams, uno de los dibujantes mejor valorados de los años 70 y uno de los portentos de la anatomía en aquel momento. Fue uno de los que revolucionó el dibujo del cómic en aquella época, desde narrativa hasta la pura anatomía, llegando a cotas que apenas se habían visto antes en el mundillo del cómic. Este señor se volcó con su causa y les ayudó en todo lo que pudo para montar una campaña de publicidad para conseguir o para intentar que DC y Warner Bros. Tomaran cartas en el asunto y no consintieran un día más la injusticia que se estaba cometiendo con los creadores de un personaje tan mítico, tan importante y del que ya habían sacado suficiente dinero y del que iban a sacar aún más, como es Superman. ¿En qué acabó todo eso? Bueno, no lo voy a contar porque tampoco queda mucho del cómic. No considero realmente que haya hecho muchos spoilers, realmente estoy hablando de una historia real que mucha gente ya debería conocer, y en realidad simplemente, en realidad esta historia, este cómic es más las sensaciones que te despierta cómo te va contando la historia de estos dos personajes y su evolución, que realmente una historia con giros, con un giro final que digas entonces pasa esto y el villano se quita una máscara y en realidad es el protagonista. Me he cuidado de guardar alguna cosa para que lo podáis descubrir, pero en realidad básicamente hablamos de la historia de estos dos personajes, una historia que todo el mundo debería conocer y a la que ya estáis tardando en hincarle el diente. Por si fuera poco, además, incluye una cantidad de extras muy cuidados, con un glosario de personajes y, atención, el cómic está lleno de notas a pie de página, bueno, a pie de página, las notas están al final, ¿vale? Pero prácticamente de casi cada página tienes alguna nota, alguna explicación sobre quién es este personaje, sobre algo que no cupiera en el cómic o que por razones narrativas no conviniera introducir. Pero además es que tenemos hasta códigos QR que te llevan a páginas web, a artículos de prensa, a PDFs, a imágenes. Es una verdadera joya. Pero si aún no tuviéramos bastante, de verdad, esta pedazo de portada de Thomas Campi me parece una obra maestra y una completa preciosidad. Pero solo por esta última ilustración que viene aquí ya pagaba yo los 25 euros que vale el cómic
y más. Esto, decidme si no es para enmarcarlo en formato gigante y empapelar tu pared. Bravo, Julian y Thomas, un trabajazo súper documentado. Además aquí tenemos, mira, si os fijáis, aquí hay está la silueta de un Superman que además claramente es, no sé, aquí no se percibirá, pero claramente es Christopher Reeve, quizá el más icónico Superman de todos los tiempos. Y bueno, mi enhorabuena a D-Books por esta pedazo de edición. No sé en qué se diferencia de las otras, de las de otros países. He visto otras portadas de otros países en las que la rotulación es completamente distinta, pero de verdad, un trabajazo, una edición muy cuidada, y muchas gracias a los responsables de esta obra por darnos este regalazo. Bueno, y aquí está el resto de cosas de las que os voy a hablar. Lo iré presentando conforme os lo vaya enseñando. Os quería hablar de esto. Esto es una caja de, por lo que tengo entendido, es algo a lo que te suscribes, se llama Loot Crate, y cada mes te llega una caja con cosas frikis, sorpresa en su interior, cómics, chapas, no sé, peluches, no sé. En este mes, no este mes en el que estamos, sino en el que en este en concreto se dedicó a Superman y a sus orígenes. Y bueno, yo me hice con ella de segunda mano, por lo que ya me llegó abierta y se le había sustraído todo su contenido adicional, pero básicamente la caja, después de remodelarla y recortarla, queda así, y traía esta reproducción del primer número de Action Comics con la primera aparición de Superman, y de la que también os voy a hablar. Bien, empezando por esta segunda parte del especial sobre Superman y concretamente sobre sus orígenes, no puedo empezar de otra forma que hablando de esta obra, que es un libro de 1931, si no recuerdo mal, de Philip Wiley. Se llama Gladiator, aquí le han puesto el sobrenombre del superhombre. No sé si en la edición original, no, la edición original se titulaba Gladiator a secas, sí. Bien, esta es una de las claras influencias para la creación de Superman. Evidentemente esta silueta es el Superman de los Fleischer. Le han quitado la capa bueno, es una portada contemporánea, evidentemente, actual. Bueno, no hay más que darle la vuelta y leer un poco de la contraportada. Puedo saltar tan alto como una casa, correr más rápido que una locomotora, consigo arrancar grandes árboles y apartarlos. Evidentemente esto recuerda mucho a la presentación de Superman precisamente en la serie de animación de la que hablaba de los hermanos Fleischer. No sé si se utilizó antes de la serie de animación o quizá viene de los seriales. Sí, puede ser que viniera me suena de los seriales de George Reeve también. Bueno, el caso es que la referencia es evidente. Por otro lado, creo que Jerry Siegel siempre negó que Gladiator hubiera tenido un pozo o algo de culpa en la creación de Superman. Pero por otro lado, era una época en la que todo el mundo bebía de todo. No intento justificar un plagio porque en realidad no lo considero como tal. Era un momento en el que todas las fuentes se mezclaban entre sí. Superman tiene un poco de Gladiator, pero también tiene un poco de Doc Savage, tiene un poco de John Carter, y al mismo tiempo entre sí también estos personajes también estos y otros personajes pueden tener otras similitudes.
Al fin y al cabo eran momentos en los que todavía no se habían creado los iconos que iban a perdurar, como Superman o tantos otros, esos iconos que aglutinaban ciertos conceptos, pero esos conceptos estaban como en el aire, estaban en el ambiente en ese momento. Eh, Al final era cuestión de quién conseguía aglutinarlos mejor y de la forma más duradera posible. Gladiator es un libro, una novela publicada en 1931 por Philip Wiley, como he dicho, y cuenta la historia de un científico que consigue crear el superhombre a base de una serie de experimentos con su propio hijo, bueno, y su propia mujer también. Nos cuenta, es como hubiera sido Superman si lo hubiéramos llevado a un exponente totalmente distinto. Nos cuenta pues su vida, la vida de este hombre en la universidad, lo bien que se le daba, por supuesto, como no podía ser de otra forma, el fútbol americano. Y bueno, cómo va evolucionando su vida, se va metiendo, se enrola en la Primera Guerra Mundial y, bueno, también participa un poco de esa idea de Jerry, de Joe, de un Superman que solucionara los problemas de la forma más rápida y contundente posible, porque para eso tenía el poder de hacerlo. No era, no era el Superman moral que tenemos hoy en día. En este caso, pues eso, tenemos distintas etapas de la vida de un hombre que al fin y al cabo solo intenta llevar su vida de la forma más normal posible dadas sus circunstancias, y yo creo que realmente va pasando por todos los estadios lógicos de quien tiene una superfuerza, pues lo usa para trabajos duros y pesados, se va al circo, se enrola en la guerra. Es un recorrido bastante interesante por la historia de este personaje y sobre todo pensar, bueno, yo pensaba en él como una especie de proto-Superman, de cómo habría sido Superman en una realidad paralela. Era imposible quitarme la idea de que este era a lo mejor quizá el primer Superman. Muy posiblemente este tampoco fuera el primer Superman realmente. Quizá Philip Wiley ya bebía de otras fuentes. O sea, que son conceptos que siempre han estado ahí y que al final pues alguien lo ha podido conglomerar todo de una forma más o menos productiva. Como pegas, bueno, que la edición de Ediciones Jaguar, lo siento por ellos, pero bueno, está plagadita de erratas a más no poder. Y como segundo punto, bueno, lo encuentro el libro, o sea, me parece muy interesante en algunos aspectos, y sobre todo si te interesa profundizar en los orígenes de lo que luego acabaría siendo Superman, digamos, en las fuentes en las que luego se ha apoyado ese personaje, pero es una novela de 1931 y como tal tiene su tufillo, tufillo. Es bastante misógino en muchas partes. De hecho, ya hice una reseña cuando me lo terminé hace un par de años, creo que por Facebook, y la verdad es que me quejé bastante de eso, porque la verdad es que el trato hacia las mujeres no es realmente muy considerado. Las que pasan por esta historia, a excepción de quizá alguna, todas tienen un cariz muy negativo, son las culpables por lo general de las penurias que va pasando el personaje o su padre, es un punto muy en contra suyo, pero bueno, al fin y al cabo sí, es un libro del 1931 y bueno, aparte de eso, pues como libro está interesante, pero ya te digo que te puede dejar un regustillo incómodo que a mí por lo pronto no me gustó nada. También
decir que hay un... Marvel hizo en los 70 una adaptación al cómic de quizá la mitad, la mitad de este libro, o más de la mitad. Creo que el guión era de Roy Thomas, o sea que telita. Lo único que, bueno, yo lo tengo, también lo tengo, pero lo compré de segunda mano reventadísimo y lo tengo, no lo tengo aquí y además está la portada rayada con un boli, es muy desastroso. Siguiendo estas reseñas de los orígenes de Superman, tenemos esta reproducción de Licorn Prints. Realmente es una impresión de estas de Amazon, o sea, una autopublicación de Amazon. Una recreación, una reconstrucción de ese fanzine, creo que era el número 2 de Science Fiction de Jerry Siegel y Joe Shuster, en que se nombra por primera vez el personaje, el nombre, en realidad, el nombre de Superman. Es, a ver, la calidad de impresión es bastante pésima, sobre todo en lo que se refiere a las reproducciones originales. Por ejemplo, aquí se ve, pues no sé si se percibe, pero bueno, está bastante pixelado o borroso también, pero bueno, es muy interesante porque además sigue un poco la estética del fanzine de la época y es, en ese aspecto es una preciosidad. Bueno, no es una reproducción tal cual del fanzine, ¿vale? Simplemente rescatan esta obra que era The Reign of Superman, firmada por Herbert S. Pine creo que es, que no era otro que Jerry Siegel, con uno de sus varios seudónimos. Aquí nos cuenta pues la historia de un científico loco que va a una cola de indigentes y le ofrece a uno dinero, comida y demás por someterse a un experimento. El científico está convencido de que tiene un suero para crear el superhombre. Y bueno, no digo más, ya cada uno es interesante que se lo lea. Esta obra lleva pues esta historia, pero aparte lleva varios ensayos, varios artículos que nos ponen un poco al corriente de los Jerry Siegel y los Joe Shuster de aquella época. Aquí tenemos un cartel de un concurso que ganó Joe Shuster, fue creo que el primer paso así un poco profesional que dio. Bueno, es muy interesante además, aparte de eso, aparte de los ensayos, por ejemplo aquí habla de los distintos Supermanes que hubo antes que Superman, o al menos las distintas veces en las que se usó el nombre. Y aquí tenemos algo también muy interesante, los trabajos de Jerry Siegel, ¿vale? Tenemos aquí distintos relatos de los que publicaba en los periódicos de instituto y en fanzines. Es muy... bueno, está muy bien tener conciencia de este tipo de trabajos y sobre todo poder tenerlos reproducidos. Tenemos incluso el poema ese que hemos visto antes sobre Delois. También lo recomiendo si os interesa mucho pues eso, el pulp de los años 30 y sobre todo leértelo sabiendo que viene de los que crearían más adelante a Superman. Pasamos ahora a la grapa esta, que es la recreación del número 1 de Action Comics con la primera aparición de Superman. Aquí tiene un certificado, supuestamente, bueno, es una impresión, ¿no? Una reimpresión, firmado por Dan Didio y Jim Lee. Es una maravilla, porque es que es justo lo que yo quería y que suponía que eso que iba a ser imposible de encontrar. Es decir, el primer número de Action Comics con sus anuncios de la época, bueno, supongo que tendrá más o menos el color de los primeros números. O sea, supongo que habrán respetado eso.
De momento solo me he leído la primera, la historia de Superman, lo empecé el otro día de nuevo, volví a leerme esta historia de Superman y tengo pendiente leerme el resto. Bien, quiero dedicar un momento para recordar, bueno, toda esa gente que generalmente suele ser gente que no suele leer cómics de Superman o que quizá ha leído algo en su época y al final, y bueno, lleva años sin leer o solo lo conoce de las películas de Riff y cosas así. Que, bueno, cada vez que me vienen diciendo que Superman es un Boy Scout, es de bueno tonto, es un icono del establishment, del modo de vida americano, bueno, norteamericano, estadounidense, me gusta recordarles que el primer Superman, el Superman que concibieron Jerry Siegel y Joe Shuster, es muy distinto del que nos ha llegado y que tampoco el que nos ha llegado es tan como lo pintan. Vamos, el Superman de los primeros números era un justiciero al que le daba igual si tenía que enfrentarse a la policía por algo que creía correcto, si tenía que enfrentarse al gobierno si creía que era lo correcto. Ya en su primera historia, de 13 páginas, evita que una mujer inocente sea ejecutada en la silla eléctrica. Lucha contra la violencia machista dándole lo suyo a un maltratador. Aquí lo tenemos. Y además intenta desenmascarar a un senador corrupto, que bueno, esto no termina en esta historia, pero vamos, que no es como la gente piensa, como mucha gente piensa, un personaje que está únicamente al servicio de la autoridad y del gobierno y de cualquier placa, tenga o no tenga razón. También nos plantea una Lois ya desde sus inicios que ya vemos aquí, no se deja vender ni dominar por nadie. Ya desde la primera vez que vemos dentro del cómic a Superman como tal, ya es una declaración de intenciones. Lo presentan como un campeón de los oprimidos. O sea, es como digo, una declaración de intenciones de lo que nos van a enseñar. En los siguientes números de la colección y también en los de su propia cabecera, Superman, nos presentan a un Superman empeñado en defender lo que cree justo, defender a los desfavorecidos, a los oprimidos. Este es el primer volumen de los archivos de Superman en Action Comics. Luego creo que también Norma, que es quien lo sacó, también sacó los archivos de Superman en la cabecera de Superman. Aquí tenemos unas cuantas historias más. Tenemos, por ejemplo, si no recuerdo mal, una especie de proto Charles Xavier, pero en villano. O sea, es que si no recuerdo mal, es que era un calvo en silla de ruedas. No sé si será este, sí. Un calvo en silla de ruedas con poderes mentales. O sea, telita. Bueno, esto merece muchísimo la pena, sobre todo si toleras este tipo de cómics antiguos, con su forma de proceder en la que todo es mucho más directo, mucho más simplificado. Los fondos no están nada trabajados, el trazo es muy burdo, la anatomía es cuanto menos poco realista en la mayoría de los casos, pero tiene un aire, no sé, a mí me apasiona. Me apasiona estos primeros cómics de Superman, así. Pero ya digo, merece mucho la pena porque no es el Superman que tenemos en mente habitualmente. El caso es que aquí tenemos un Superman justiciero que no teme mancharse las manos para defender al inocente. Totalmente recomendable.
ECC, a ver cuando sacáis un integral así guapo de las primeras historias de Superman, cronológica, bien ordenadas y con una edición chula, chula. Y por último, este ya hablo sin haberlo leído, la verdad, pero lo tengo pendiente. Se trata de este libro que se llama The Adventures of Superman. Perdonad por mi inglés, que es bastante cutre. Escrito por George Lowther, o como se diga, vamos. Es un libro muy cotizado que salió originalmente en 1942. Esta es la otra edición que se hizo, creo que solo se han hecho dos, y es del 92, ¿puede ser? No lo recuerdo ahora mismo. Yo lo tuve que comprar por internet en una tienda, en una librería de libros de segunda mano, 95, del 95. Me lo tengo muy pendiente y estuve detrás de él mucho tiempo. Bueno, sí, lo podías comprar, pero era caro. De hecho, si te vas a las ediciones de 1942, creo que de los cientos de dólares no baja. O sea, pero es que es una preciosidad. Y lo más importante de este tomo es que viene con ilustraciones, unas ilustraciones increíbles, ni más ni menos que de Joe Shuster. Así que me parece muy bien cerrar este primer vídeo con estos bocetos de Joe, de quien habla el cómic con el que he arrancado el vídeo. Y de verdad, si tenéis la oportunidad, ya os digo que no he leído el cómic, el libro, pero por lo que he oído, incluso introduce aquí ciertos elementos cruciales y que hoy tenemos por imprescindibles del personaje, porque sabéis que realmente Siegel y Shuster cuando hicieron el primer número no tenían toda la cosmogonía de Superman creada. Muchas cosas se fueron incluyendo a posteriori por otros autores, o incluso en los seriales de televisión, o en el programa de radio, o en la serie de animación de los Fleischer. Y aquí, por lo que tengo entendido, también se incluyeron algunos elementos imprescindibles. Mirad qué maravilla. En la historia de Superman. Yo es que a mí lo siento, pero Joe Shuster es que me pierde. No sé si será postureo, pero camuflado, y que ni yo mismo lo sé, pero yo no sé, me apasiona. Esta ilustración es brutal. Bueno, pues nada, pues hasta aquí es el vídeo de hoy. Es el primer vídeo que hago sobre esto, y espero que no os hayáis aburrido demasiado. Espero que me perdonéis la poca labia que tengo, porque bueno, supongo que iré cogiendo rodajes si el canal funciona, si los vídeos gustan, iré subiendo más, y espero ir cogiendo rodaje. Espero que os haya gustado, y por favor, haceos con esta maravilla, porque me lo agradeceréis. Es una obra maestra. Y es que creo que no he llegado a decir nada malo de este cómic. Es que conforme lo leía, estaba enganchando, me estaba emocionando, me estaba poniendo un huevo en la garganta. Es que es genial. Bueno, un fallo. Sí, os voy a decir un fallo. Aquí acreditan, a no ser que alguien me corrija, pero vamos, yo juraría que este es Jack Kirby en lugar de Joe Simon, y Joe Simon en lugar de Jack Kirby. Creo que es la única pega que puedo achacarle a esta maravilla. Así que lo dicho, haceos con esta maravilla, y bueno, estad atentos a ver, intentaré subir el siguiente vídeo lo más pronto posible. Espero que os haya gustado, y bueno, hasta el próximo.